Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. Hola a todos. Hola. Bueno, bienvenidos. ¿Habéis tenido contenido en redes este verano? Sí. Para que sigáis escuchando los episodios. ¿Podemos decir que esta es nuestra segunda temporada? ¡Ojo! ¿De repente? ¡Ay, me encanta! Somos famosos. Bueno, Paula y Álvaro. Bueno, nuestra segunda temporada del podcast, por lo tanto, esperamos que hayáis pasado un buen mes de agosto. Exacto. Que hayáis hecho caso del último episodio que grabamos de actividades agradables. Que os hayáis pasado muy bien, que hayáis descansado o no, que no os hayáis tomado agosto tan en serio como solíais, y que si el podcast... Habéis podido escucharlo más en agosto. Yo conozco mucha gente que se iba a dejar para agosto varios. Pues si lo has escuchado y te ha venido bien, encantados, la verdad. Sí. Y empezamos de cero, bueno, de cero no, de nuevo, en este tema que vamos a tratar hoy, sobre septiembre. Vais a ver un cambio importante en mi Bueno, barrio, a ver, claro. Es que creo que es importante decir que nosotros no estamos en septiembre. Claro. Yo estoy haciendo todo el acting porque soy actor. La realidad es que, bueno, no voy a decir qué mes es. Pero bueno, por la ropa se puede intuir. O por la barriga de Paula, porque claro... Ya está grande, pero no bueno, en sé septiembre, cómo... o sea, cuando salga este episodio... No sabemos bien cómo nos vamos a sentar en el sofá. Nos apetece que grabar esos episodios ya. Tenemos programada ya una grabación para septiembre. Sí. En fin. Entonces, lo que vais a ver, gracias por recordármelo, porque lo que vais a ver a partir de ahora es que la barriga de Paula igual sube y baja. Exacto. Porque no grabamos consecutivamente. Exacto. Por lo tanto, ahora estamos en este punto. Lo digo para que nos asusten. ¿Quién sabe en qué punto estaremos mañana? Igual de repente no está embarazada. Creo que no nos queda ninguno de esos. Entonces, gracias por recordarlo. Nada. Nuevos comienzos. Sí. Es de lo que va el episodio de hoy. Bueno, con el nos dieron la idea en Instagram. En Instagram, preguntamos en una cajita. Sí. Entonces os animamos siempre, que es una cosa que está muy bien, siempre que yo que sé, que al final en mucha gente contestó y nos dieron mucho feedback y tenemos bastantes temas que nos han dicho, pero fue un tema muy guay. Que si os apetece un tema en concreto, decírnoslo. Porque nos viene súper bien para tener ideas. Porque al final nosotros tenemos ideas, pero igual se os ocurre una idea que, ostras, pues no se nos ha ocurrido y nos viene de perlas. Y este tema pues va muy encauzado o conectado con septiembre. Sí. Porque vamos a hablar de nuevos comienzos. ¿Cómo lo habías dicho tú? Nuevos inicios también. Nuevos inicios también. Bueno, es que son sinónimos. Sí, por eso. Pues he dicho, elige. Me parecía como un cambio súper trascendental, y en realidad son sinónimos. Bueno, nuevos comienzos, nuevos inicios, cualquier opción es válida. Entonces creo que es un tema que a mí además me interesa mucho. Además, en los últimos años ha habido muchos cambios. He estado yo ahora mismo me encuentro en un nuevo inicio, no ahora, también, pero ahora. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Sí. Ahora en septiembre. Qué fuerte es vivir en el pasado. Adelanta. Entonces, bueno, creemos que es un tema muy interesante y además Paula me ha estado contando más o menos cómo se lo ha preparado y tal, antes de empezar a grabar, y es un tema que tiene muchas aristas. Total, sí, o sea, de hecho íbamos un poco perdidos porque realmente consideramos que es un tema importante y que creo que todas las edades tienen nuevos comienzos, nuevos inicios, simplemente que creo que es verdad que conforme vamos avanzando en edad, quizás todavía nos entra más miedo de los nuevos inicios o nuevos comienzos. Entonces, creo que era un tema muy interesante, pero al principio no sabía por dónde cogerlo, porque al final hay, como ha dicho Alfon, hay muchas aristas. O sea, puede ser nuevos comienzos porque comienzo una nueva relación, porque dejo un trabajo y empiezo en otro trabajo, porque cambio de lugar de donde vivo. Entonces, al final vivimos muchos comienzos a lo largo de nuestra vida. Entonces no sabía por dónde enfocarlo, pero bueno, creo que ha quedado... Lo ha moldado bien, lo ha acomodado. Vamos a daros yo creo que un episodio bastante revelador. Creo que nos despedimos con un episodio muy veraniego y ahora volvemos con un episodio muy de septiembre. Entonces se me acaba de ocurrir una pregunta que la verdad es que no habíamos ensayado, es muy fácil. Me ha mirado con cara de susto, por si lo habéis visto. Y la pregunta es,
¿cuántos nuevos comienzos, Buah. no todos, porque hemos tenido muchos, se te puede ocurrir que has vivido en tu vida? Importantes. Pues mira, es que Por lo fíjate tanto, que pienso que cada duelo es un nuevo- conlleva un nuevo comienzo. Desde Entonces hemos pasado tantos duelos o mini duelos, como lo hablamos en su tiempo, que es que para mí, en realidad cada día tiene un... A ver, a lo mejor es exagerado cada día, ¿no? Bueno, pero es al un final, nuevo día, ¿no? claro, entonces te enfrentas a nuevos cambios que pueden haber. Entonces creo que sería imposible enumerarlo. Cuantificarlos, ya, te entiendo lo que quieres decir. Sí, porque yo ahora cuando has empezado a hablar, pues obviamente he pensado en cosas súper Grandes. Pues Ahí cuando está. acabamos el colegio, cuando empezamos la universidad, cuando acabamos la universidad, los primeros trabajos, de repente dejar un trabajo, empezar un proyecto propio, de tener una pareja y dejar una pareja, cambiarte de casa, irte a vivir con tu pareja, tener un bebé. Hay muchos. Entonces, Pero bueno, exacto, esos son como los más grandes, Claro. pero en realidad vivimos mucho más pequeños. se me está ocurriendo como cuando hablamos, se me ha ocurrido por eso, porque cuando hablamos del duelo, empezamos el episodio hablando de duelos y de cómo no solamente había duelos grandes, sino hay duelos pequeñitos todos los días. Eso es. Y entonces realmente estás empezando de nuevo. Siempre. Y creo que esto puede ser porque a mí creo que una de las cosas que más me hizo comprender el duelo fue entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Como que tienes duelos continuamente y hay duelos obviamente que te van a afectar más, menos, que te va a costar más o menos sobreponerte, pero también si entiendes un nuevo comienzo o un nuevo inicio como algo que realmente estás haciendo todo el rato, creo que también te ayuda a procesarlo de una manera mucho más Totalmente, total. Vale. Porque al final, igual que con el duelo dijimos que íbamos generando estrategias que quizás no éramos tan conscientes, con esto igual vamos creando nuevas estrategias para transitar por las nuevas emociones que conlleva cada cambio. Sí. Así que nada, empezamos. Así que let's go. Vale, lo primero que quería apuntar, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Es que generalmente nos solemos quedar con personas, con lugares, con trabajos, por miedo a esos cambios, porque al final, y creo que aquí es importante generar un momento de compasión, que es que mantenernos ahí nos genera más facilidad, nos genera más control, y al final el ser humano de por sí quiere tener las cosas bajo control. Y al final evita, o sea, el mantenernos estáticos, evita enfrentarnos al miedo y al desafío. Entonces, es verdad que el ser humano llevamos mal enfrentarnos a las emociones de incertidumbre, a las emociones de inseguridad. Al final no nos gusta transitar por ese tipo de emociones. Entonces, es lógico que generalmente tendamos a quedarnos paralizados frente al cambio. Entonces creo que empezar el episodio con un punto de compasión, de entender por qué nos paralizamos, en parte es lo mismo que por qué intentamos evitar todas las emociones desagradables, porque al final, bueno, conlleva un esfuerzo transitarlas, sostenerlas, y es normal que el miedo un poco nos paralice. Lo que pasa es que es importante entender, porque muchas veces cuando nos vamos a enfrentar a una situación nueva, nos exigimos, no tienes que tener miedo, no, bueno, al final nos estamos intentando proteger, a veces de forma disfuncional, porque es verdad que nos quedamos paralizados quizás en sitios o con personas que no queremos quedarnos, pero al final sí que nuestro cerebro intenta protegernos de la forma que sabe y de la forma que ha aprendido realmente. Entonces, bueno, por otra parte, creo que también no solo nos enfrentamos a esas emociones de miedo, de incertidumbre, sino que nos enfrentamos también a la posible emoción de frustración si el cambio no sale bien. Y eso sí cabe más doloroso, más complejo. Y es que de ahí viene la palabra preocuparse. Me preocupo, correcto, porque de alguna forma estoy previniéndome y anticipando esa situación, pero es normal que nuestro cerebro, como la peli de Inside Out, vea todas las emociones, o sea, todas las situaciones catastróficas que pueden haber y que se intente anteponer ante eso. Entonces, de ahí el miedo a esa inseguridad, a esa incertidumbre, a esa posible frustración si no sale el cambio como esperábamos. Entonces, esa parte de compasión creo que es importante
tenerla en cuenta. Y algo que me he apuntado y que creo que con una metáfora se va a entender bastante bien, es que al final es importante revisar qué obstáculos estamos viendo cuando nos enfrentamos a un nuevo comienzo. Es decir, toca revisar heridas, toca revisar creencias, toca revisar educación que tenemos, porque es lo que nos va a mostrar por qué tenemos esa parálisis frente al cambio. Y esto es importante verlo como si fuera, nosotros estamos viviendo en una casa que está amueblada con muebles que quizás no hemos colocado nosotros, que a lo mejor pues venimos de una familia que le ha dado cierto miedo el cambio hacia un nuevo trabajo, hacia una nueva pareja, hacia un cambio de vivienda. Entonces, muchas veces esas voces externas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida las hacemos propias, pero realmente parten de voces externas. Entonces, quizás estamos viviendo en una casa en la que ese mueble lo ha colocado mi madre, ese mueble lo ha colocado mi padre, ese mueble lo ha colocado un amigo que me repetía 40 veces el miedo a algo en concreto. Entonces, bueno, es normal que durante un tiempo no seamos conscientes, sino que nos aceptemos esa zona de confort. Bueno, puedo vivir en ella. Para mí, la madurez y el crecimiento parte de cuando nos atrevemos a revisar nuestra casa y de repente preguntarnos, ¿estos muebles nos gustan? ¿Nos sentimos cómodos en estos muebles? Sí, me puedo sentar, puedo vivir, puedo comer, pero me gusta, es la idea que llevo. Entonces, cuando quizás yo me hago esa pregunta, es cuando entonces me planteo si quiero seguir manteniendo esos muebles o me apetece cambiar los muebles por creencias propias. Porque quizás esa creencia, aunque en un momento determinado me estaba intentando proteger, ahora me está paralizando, cuando quizás nos toca deconstruir esas ideas que llevábamos y ponernos ideas propias. A mí me viene mucho a la cabeza ideas que tenía, ¿no?, de esa casa amueblada y que quizás muebles que aún ni siquiera me he dado cuenta de que quiero revisar. O incluso muebles que estás manteniendo de momento. Y que quizás quieres mantener hasta el final, claro, porque esa creencia, pues oye, te ayuda o es una creencia que compartes también entre los valores actuales que tienes. O sea, creo que la clave de esto, muchas veces además has dado estas dos palabras que se utilizan mucho, que es el concepto de zona de confort, y creo que qué mejor manera que metaforizar o hacer una analogía de la zona de confort que una casa, porque total. Tu casa tiene que ser el lugar donde de tengas seguridad, exacto. confort. Muchas veces creo que se confunde el concepto de zona de confort como si siempre tuviera que ser algo malo. Creo que lo importante de la zona de confort es hacerla confortable. Eso es, que para sea ti. cómoda. Entonces, a lo mejor te has comprado o no te has comprado, hay un sofá en tu zona de confort que no es el sofá que tú quieres, porque no es blandito o porque imagínate que es de piel y no te gusta el sofá de piel. Entonces, creo que muchas veces hablamos de la zona de confort como algo que hay que combatir. Totalmente. Y creo que no es combatirla, es hacerla tuya. Claro. Que sea tu zona de confort. Y que incluso que puede ser tuya mientras conservas algunos muebles porque te gusten, es decir... Claro, porque al final la conclusión que siempre sacamos en todos los episodios es la misma de nunca vas a conseguir cambiarlo todo de la noche a la mañana, y tampoco tiene que ser un objetivo porque no es un objetivo realista. Alfon. Entonces intentar que esa casa de la que hablas sea, no sé, pues la casa, no sé por qué me acaba de venir a la cabeza, Stacy Malibu, pero que sea la casa de Stacy Malibu cuando de momento tu casa es... no estoy de ideas hoy. Me ha venido a la cabeza la casa de Cletus en Los Simpson, porque al parecer hoy Los Simpson es mi serie favorita. Pero independientemente, tu zona de confort no siempre es la casa de Cletus. Eso es. ¿Vale? Me ha gustado mucho. Tu zona de confort es atractiva generalmente. Eso, si te mantienes está. Es porque es atractiva. Claro. No, y que ojo, al final, que yo elija muebles, puedo seguir eligiendo un mueble de los que tengo en casa, lo cual es que a lo mejor quiero cambiar un poco. Quiero que no sea rojo, que sea azul. Fíjate, mira, Alfon, tapizaste tus sillones. De mis abuelos, correcto.
estabas manteniendo un mueble, pero quizás dándole un nuevo... Eso hice en mi casa, efectivamente. Entonces, bueno, quizás toca revisar que simplemente le queremos hacer un pequeño cambio. Y a lo mejor hay un momento que quieres una mesa y ya no te gusta. Total. O a lo mejor, una cosa que me ha pasado recientemente, te pides una lámpara y te envía una conocida marca de muebles, otra completamente distinta, y te vale. Exacto. Y no la ves nada más. Yo ahora, pues, por varios motivos, me encanta. Entonces, creo que en este tema hay un poco que destensar Muy bien. Lo que nos supone plantearnos a través de las creencias, sobre todo, Súper, una zona de confort como algo estático. Creo que cuando estás en esa zona de confort que ha sido creada para ti por creencias de otros, planteamientos Total. de otros, valores de otros, etcétera, es importante planteártela como algo que puedo modificar, puedo sacar esto lo puedo sacar, meter esto y luego igual cojo esto, porque a lo mejor hay algo que con 30 años nos han dicho Muy nuestros bien, padres y lo cuestionas, escúchame, igual dentro de 20 años te vuelve a... Y creo que esto es muy importante recalcarlo, porque al final creo que el ser humano está en continuo cambio. Correcto. Entonces, creo que es importante al final entender que prácticamente ninguna decisión tiene por qué ser la decisión definitiva. Y a veces nos cuesta aceptar esto. Culpable. Pero creo que esto va mucho con el tema de empezar de cero. Muchas veces creemos que empezar de cero supone un salto al vacío mucho más grande de lo que luego es. Muy bien, muy bien. Por experiencia propia, Claro. puedo decir, ¿meto ya cuñita autoinformativa? Pues claro, perfecto. Volvamos, retrotraigámonos al año 2022. Bueno, en el año 2022 yo tuve un año de... el 2022 no fue el cambio, el año ya... Sí, hubo muchos cambios, pero igual a partir de 2023 es cuando empecé a notar que mi vida era una vida distinta a la que yo había tenido un año antes, ¿no? Lo pienso mucho. ¿Quién era yo el 1 de enero de 2022 y quién era yo el 31 de diciembre de 2022? Y cómo era mi vida, y bueno, pues al final empecé 2022 con pareja y trabajo fijo. Y lo acabaste. Y lo acabé sin pareja y al borde de quedarme sin trabajo, porque bueno, como he contado en otros episodios, me iba a quedar sin trabajo en enero, porque la empresa para la que trabajaba, la tienda en la que estaba, cerraba. Y me dio mucho vértigo, pese a que yo llevaba mucho tiempo queriendo dar un cambio. Muy bien, Alfonso. Obviamente a mí me tuvieron que empujar. Bueno. Fue un empujón. Hay formas y formas de planteártelo, pero que creo que lo que he aprendido durante estos 2 años, casi, más o menos, desde que se empezaron mis cambios, efectivamente 2 años, ha sido que da miedo, es agobiante, es raro. Muchos hemos vivido rupturas sentimentales, esto te genera ya un cambio y un nuevo inicio, y cuando estás preparado para volver a quedar con gente es como muy raro y muy extraño, porque de repente tú te has acostumbrado a X cosas y tienes que hacer otras cosas, ¿no? Cuando se te junta con un cambio laboral, ya es como, hola, ¿quién soy? Entonces creo que para mí ha sido muy ilusionante, pero porque yo estaba preparado para dar ese salto aunque no lo hubiera dado. Bueno, y porque creo que, y aunque esto lo fuera a llevar un poco hacia el cierre, creo que es bueno también decirlo ahora, que al final realmente creo que los cambios nos hacen aprender y nos hacen crecer. Entonces entiendo que ahora tú lo estés viendo como un aprendizaje, porque realmente, incluso aunque salga mal el cambio, el proceso de aprendizaje no te lo va a quitar nadie. Entonces creo que ahí también es importante que podamos sacar esa parte buena de esos cambios o nuevos inicios realmente, porque al final te permite elegir conscientemente cómo quieres tener decorada tu casa. Exactamente. Claro, yo he tenido, quiero decir, al final por las circunstancias que a mí se me dieron, tuve no me gusta decir suerte, porque he aprendido que no es suerte, trabajé mucho para tener estas condiciones, pero bueno, tuve las condiciones idóneas para poder amueblar mi casa o poder analizar cómo quería amueblar mi casa, qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban, etcétera. Entiendo que muchas veces puede generar un poco de ansiedad, puede resultar ciertamente peligroso enfrentarte a esta situación de tengo que cambiar todas estas cosas. Tengo que cambiar todas estas cosas, que me he dado cuenta que a veces bajo el tono y no se me oye. Entonces,
creo que al final cuando yo bebo mucho de experiencias propias y de experiencias de otras personas. Creo que cuando ves que otras personas han vivido ciertas circunstancias más similares o menos similares a las tuyas, te facilita poder transitarlo en ti, porque al final ves que se puede hacer. Es decir, si yo las condiciones con las que me quedé sin trabajo, pues bueno, eran bastante positivas, por lo tanto me permitían pararme durante un momento bastante largo a pensar qué quiero hacer, qué no quiero hacer, cómo me quiero enfrentar a la vida, qué me interesa, qué no me interesa. Después de 6 años haciendo un trabajo, ¿quieres volver a eso? ¿No quieres volver a eso? Y da miedo y da muchísimo vértigo, y ya lo digo, yo durante este año, bueno, después de publicar mi libro, he estado formándome para X cosas, me encanta hablar con el misterio, pero sí que es verdad que me sigue generando vértigo y me sigue dando miedo, porque todo cambio asusta un poquito. Pero porque al final, Alfon, y quizás no es cuestión de quitarnos ese miedo, claro, sino de entender que a veces nos vamos incluso a autosabotear porque nuestro cerebro intenta protegernos. Entonces, si podemos evitar pasar por esa incertidumbre, nuestra cabeza va a intentar pasar por esa incertidumbre. Llevo semanas despertándome cada mañana pensando, lo que sea que vaya a hacer, lo voy a hacer mal, no va a funcionar. Quiero decir, es parte del aprendizaje de los seres humanos, ser capaces también de frenar, obviamente esto en algunos momentos requiere terapia, pero ser capaz de frenar esas emociones y decirte a ti mismo, bueno, hay partes de lo que sea que vaya a pasar que desconoces, no sabes cómo va a funcionar. También revisar experiencias pasadas. Quiero decir, cuando yo empecé a trabajar en mi anterior trabajo, me acuerdo que el primer día yo pensaba, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo voy a hacer? Me acuerdo cuando tú empezaste a pasar consulta, que también estabas en plan de ¿cómo voy a ser yo capaz de ayudar a la gente? Lo mismo cuando empezamos el podcast, ¿qué va a ser de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando yo finalmente publiqué el libro, y al final, cuando pasan las cosas y cuando las haces, para empezar tienes ese sentimiento de sentirte completo y de sentirte orgulloso de ti mismo, que en algunos momentos puede maquillar los miedos, etcétera, etcétera, pero al final cuando lo haces es cuando verdaderamente lo ves. Con esto no queremos decir a la gente que saltéis desde un acantilado totalmente, de cabeza, en plan, total. ¡hola! Pero sí que, por ejemplo, si nos brinda la vida una oportunidad, que entendamos por qué frente a una oportunidad que en realidad nos apetece, ¿no? Alfon creo que ha dicho algo que me ha gustado mucho, y es, yo ya tenía pensado lo del trabajo, o ya me planteaba distintas cosas estando trabajando, entonces vamos a intentar entender esa parte de protección que tenemos. Entonces, claro que no estamos diciendo vamos a soltar el vacío, porque si no estaríamos cambiando continuamente, pero que si realmente la vida nos brinda una oportunidad, vamos a revisar cómo nos enfrentamos a esa oportunidad, entendiendo que parte de lo que nos va a salir es miedo, porque el miedo nos intenta proteger. Entonces, bueno, creo que retomando un poco las dos partes por las que creo que nos da tanto miedo el cambio, partimos de inseguridades propias tipo, ostras, a ver si lo que viene va a ser peor que lo anterior, y por otra parte lo que estábamos ahora hablando, ¿no? Que hemos sido muy educados en seguridad. Lo bueno es un trabajo fijo, lo bueno es tener una pareja, que el matrimonio sea duradero para toda la vida. Entonces, al final es como que hemos tenido tanto aprendizaje de eso que es muy complicado cambiarlo. Y que además, todas esas inseguridades y todo ese aprendizaje ha hecho que la palabra cambio o la palabra inicio sea igual a fracaso. O sea igual a inestabilidad. O sea igual a tengo que demostrar, una vez lo hago, lo bien que tiene que salir para compensar que he hecho ese cambio. Pues claro, entonces ese es el punto que creo que todos nos tenemos que cuestionar, cómo tenemos definido dentro de nosotros la palabra cambio o inicio, porque si tenemos una connotación tan negativa, es absolutamente normal que nos dé muchísimo miedo enfrentarnos a eso. A mí me encanta siempre reconectar cuando un concepto me chirría, pienso, ¿qué estás pensando del cambio? Porque eso nos va a ayudar a entender por qué nuestro cuerpo reacciona de la forma en la que reacciona. Y es que, fíjate que incluso relaciono este capítulo con el capítulo de exigencia. Desde luego. Al final, total.
Claro, si estamos identificando cambio como fracaso, nuestra cabeza que va a decir, no puedo fracasar. Claro. Entonces, vamos a fijarnos que estamos pensando la posibilidad de nuevos aprendizajes y de nuevos crecimientos y lo estamos enfocando a fracaso, cuando en realidad quizás nos estamos no permitiendo una oportunidad maravillosa. Entonces, bueno, creo que eso es importante y entender que los muebles nuevos o el cambio de muebles no tiene por qué ser un fracaso, sino todo lo contrario, quizás una toma de conciencia de cómo quiero mi casa, y para mí eso es sinónimo de madurez. Total. No de fracaso, realmente. Entonces, bueno, creo que es importante plantear, o para mí el resultado de este podcast, o sea, de este capítulo, es que al final tenemos que intentar ver la vida como un proceso, y que es un proceso dinámico, como los seres humanos, claro. Entonces, el cambio nos va a ayudar siempre a aprender. Evidentemente, si hay algo de tu casa que te encanta, no tienes por qué cambiarlo. Y esa es la clave. Creo que Eso muchas es. veces, a veces cuando hay... El otro día he tenido una conversación con unos amigos y hablábamos sobre el cambio, ¿no? Y una amiga comentaba que a veces con determinadas cosas de su vida, y a mí me ha pasado con muchas cosas de mi vida, se plantea, y ya está. Y esto es lo que voy a tener para siempre. Fíjate que ese planteamiento ya es como que te da Ya una estoy alerta. revisando la casa, sí, Y totalmente. está muy bien, ha hecho una inspección. Sí. Ha puesto camaritas Y está revisando. y está mirando. Y entiendo que hay una parte de miedo, ¿no? Y que hay una parte de... no, pero también con esto me hizo conectar mucho con él. Muchas veces se idealiza desde otras perspectivas ese cambio, ¿no? La Total. gente valiente, la gente aventurera. Es que la somos muy de gente- extremos. Claro, efectivamente. Entonces muchas veces como que te enfrentas, o sea, yo me sentí muy valiente cuando todos mis cambios, pese a que no había tomado yo las decisiones, porque mucha gente me lo dijo. Eres, ostras, qué valiente lo que estás, todas las cosas que estás haciendo de repente y que podrías haber seguido por otro camino. Bueno, igual he sido valiente, no te voy a decir que no. Pero tampoco creo que idealizar de esa manera la manera de enfrentarse a la gente a la vida, no, creo que los cambios son parte de la vida. Y como son parte de la vida, son tan normales como tú y como yo. Entonces, yo sí que pienso que tú fuiste muy valiente cuando abriste la primera clínica. Y fuiste muy valiente cuando abriste la segunda clínica. Y cuando publicaste el libro. Y creo que eres muy valiente por ser madre. Pero como lo veo en ti y lo veo tan tu proceso natural, es como que soy consciente de que has hecho una revisión de tu casa y has visto todas las cosas que hay y todas las cosas que tú quieres aportar, muchas veces desde la inconsciencia. Pero bueno, escúchame, te has puesto un papel de pared monísimo, sin saberlo. Claro, esto justo lo veníamos hablando antes de grabar, Alfon y yo, que cuando yo hablaba antes de revisar creencias, aprendizajes, ¿no? Para mí en mi familia sí que se lo decía a Alfon, se ha valorado mucho un trabajo fijo que te dé cierta estabilidad, y yo le decía a Alfon, wow, cómo a lo mejor mi familia, ya habiendo intentado buscar siempre lo mejor para mí, como que a lo mejor me guió un poco en un primer momento hacia pues algo fijo que no tuviera que experimentar y que todo. Pero en cambio, creo que también me enseñó mucho hazte caso y escúchate, porque lo importante también es seguir lo que tú quieres. Entonces, bueno, creo que al final una parte de creencia modificó la otra y me vine arriba. Pero, porque, como dice Alfon, yo soy un poco inconsciente para algunas cosas. Creo que lo peor es que como me sale bien, sigo en esa dinámica. Pero también te digo, creo que no te sale bien por casualidad. Claro, no, Vamos a ver. O sea, no salta de cabeza y ya está. Quiero decir, y ahí es donde viene la situación. Exacto. O sea, cuando Paula ha hecho las cosas que ha Exacto. hecho, o incluso yo, que me he tomado un poco más de tiempo para hacer Sí. todas mis cosas, porque yo soy, pues tengo más miedo a saltar. La realidad es que ha habido una reflexión anterior y ha habido un análisis anterior. Cuando tú abriste tu primera clínica, no la abriste de cero. No de repente totalmente. dije que esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero Exacto. lo que queremos decir en este episodio es que muchas veces mostramos el cambio como una cosa que hay que hacer de repente. No, si tienes miedo, ¿cómo es eso de salta? Y si salta. Si tienes miedo, salta con miedo. Claro. Bueno, vamos a estar un poquito calmados, ¿vale? Está muy bien Total. idealizar las cosas. Pero creo que cuando te planteas un cambio desde un punto de vista de
he analizado las posibilidades, me va a seguir dando miedo, Total. pero al analizarlo soy consciente de que lo que estoy Eso sintiendo es, es un Alfa. miedo natural que me viene porque me va a venir con muchísimas cosas. Y entonces salto con un paracaídas Muy bien, Alfa. y voy cayendo poquito a poco. Y fíjate, por recoger esto que acabas de decir, porque lo veo súper interesante como para que lo podamos ver reflejado, y volvemos de nuevo, como siempre, a blanco, negro y grises, ¿no? Fíjate que la sociedad tiende o a reforzar, buah, qué Total. estable eres, no has hecho ningún cambio, porque lo tienes muy claro, porque, pues eso, ¿no? Un matrimonio hasta el final, un trabajo que llevas toda la vida. ¿Cuánto esto? Y, por otra parte, pasamos al otro extremo de los cambios te hacen la persona más valiente del mundo. Claro. Bueno, Vamos a movilizarnos en esa escala de grises y vamos a ver qué necesitamos, qué y queremos. lo mismo, la estabilidad está muy bien. Si te sirve. O sea, si Eso es, Alfa. tu manera de enfrentarte y tu manera de vivir te lleva a eso, es que es maravilloso. Si ese mueble te gusta, porque no Claro. lo vas a mantener. Y ahí es lo que Claro. volvemos al tema de los muebles, efectivamente. Si te gusta esa silla, es tu silla. Y no tienes, o sea, y entiendo que tengas momentos en los que igual te puedas cuestionar y te puedas plantear, ¿vale? Pero plantéatelo en serio, no como el planteamiento que muchas veces tenemos de cómo se idealiza tanto el cambio. Claro. Creo que por eso están las dos cosas, ¿no? Como se idealiza tanto el cambio, hay gente que desde su estabilidad, que es su modo de ser y su manera de funcionar, quieren romper, ir hacia el cambio cuando es necesario, y muchas veces tenemos lo contrario, ¿no? Hay gente que tiene una vida pues que igual no ha sido tan sencilla como encontrar un trabajo fijo súper rápido, encontrar una pareja súper rápido, y de repente quieren abocarse a esa estabilidad. Bueno, vamos a analizar un poquito el Eso intermedio. es. No hace falta que tengas todas las sillas del mismo color. Total. Y que, porque esto también nos puede ayudar en ese proceso en el que nos vamos reubicando en la casa, que no sé si lo he llegado a decir antes, creo que es importante entender que todos, cuando empezamos a revisar los muebles, nos podemos sentir un poco desubicados, Claro. porque si empezamos a vender muebles antiguos que sí que tenemos claro que no queremos tener, es normal que de repente la percibamos un poco vacía, porque estamos en proceso de construcción de nuestras propias creencias y de nuestras propias ideas. Entonces, bueno, toca también recogernos y transitar por esos cambios que vamos haciendo, y que a lo mejor en un momento la casa la vemos un poco vacía, porque quizás estamos analizando con calma qué queremos y preferimos estar sin muebles nuevos hasta que sepamos bien qué mueble queremos coger, porque nos hace bien. Creo que hacer un resumen de esa analogía, tanto tú como yo hemos amueblado casas. Y yo me acuerdo cuando me mudé a mi casa, mis padres me ofrecieron cosas. Y hay cosas que están en mi casa, que me ofrecieron mis padres. Las butacas que has dicho, que yo retapicé. Hay unos cuadros. Y luego, por ejemplo, hay otros cuadros que mis padres me ofrecieron que no quise. Después de un análisis, después de que me hayan insistido muchas veces, mi madre, sobre todo con uno de esos cuadros específicamente, que no quiero. Entonces creo que las metáforas ayudan mucho. Entonces, si esta metáfora de la casa, que me ha parecido brillante cuando Paula me la ha planteado, os puede servir, si alguna vez habéis amueblado una casa, o igual sois más jóvenes pero vivíais con vuestros padres y os habéis cambiado a otra casa con ellos, O la propia habitación habéis hecho algún correcto, cambio. Exacto. Analizar, paraos a pensar cómo estabais analizándolo en el momento en el que lo estabais haciendo. Yo me acuerdo cuando tuve que pintar las paredes de mi casa, pues fue un planteamiento. ¿Cómo las quieres? Y sobre todo, ¿qué quieres tú? Y creo que hay muchas cosas en mi casa, y esto igual también te ha pasado a ti, si es verdad que tú te has mudado en pareja, entonces hay que hacer todavía más el trabajo de los dos juntos. Pero yo sigo viendo muchas cosas de mi casa que las veo y soy consciente de que eso no lo he elegido yo. Muy bien, Alfa. Pero es muy importante ser consciente. Eso y si es. tú lo sabes, es decir, si tú sabes que hay cosas de tus creencias, de tu vida en ese momento, que es lo que he dicho antes, yo sobre todo con mi trabajo, ¿no? Yo sabía que el trabajo que estaba haciendo no era el trabajo de mis sueños y que no era el trabajo que quería hacer. Ojo con el tema de mis sueños, que también es otro melón que podemos abrir en cualquier momento. Pero creo que cuando te permites a ti mismo parar, pensar, revisar tu casa y decir esto quiero o no quiero. Mira, por ejemplo, en nuestro último curso de cerámica he hecho unos colgadores. A mi madre le parece una idea pésima que los ponga en mi casa. Sí, no sé, dice que no pega. Pega muchísimo, ¿vale? Pero lo voy a poner porque es mi casa. Total. ¿Entiendes? Bueno, lo entiendes. No, ¿Entiendes? total. Me encanta que eso estoy diciendo a ella rollo. ¿Comprendes lo que estoy diciendo, señora psicóloga? A ver, yo pienso que nos puede hacer esto pensar mucho a todos. Sí. Y que creo que es verdad
que este haya salido en el mes de septiembre es un mes guay porque de repente volvemos a una rutina que quizás podemos revisar con más calma. Bueno, qué ganancias tenemos de esa rutina, qué nos gusta y por el contrario qué nos remueve, qué nos rechina, y quizás es el momento de empezar a, bueno, plantearnos si realmente nos apetece hacer algún cambio o no, o quizás solo un movimiento, pero dentro de la casa. Y ya claro, ves. es que un cambio, y esta es otra cosa, no supone de repente poner patas arriba a tu casa, coger todos los muebles tirados por el balcón y decir, ¡de cero! No, o sea, vale, puedes cambiar una lamparita. Eso es. ¿Tienes tu móvil por aquí? Exacto, Porque yo- acabar leyendo el capítulo, o sea, el la capítulo. cosa que yo tenía. No. Espera, ¿te gusta? ¿Está en la mesa? Puede que esté en la mesa. Me voy a ir un momento de pantalla, ¿vale? Vale. Sigue contando cosas. No, en realidad Alfon ha encontrado un texto que, aunque pueda parecer un pelín Mr. Wonderful, Sí, que y es desde una aquí... cosa que no me gusta nada. Sí. Bueno, a ver, muy bien, Mr. Wonderful, os queremos, pero a veces es un poco... Pero justo, bueno, creo que nos puede ayudar si lo enfocamos de una buena forma. Con lo cual, pues oye, bienvenido sea. Lo he leído, me he sentido muy identificado Eso es. y entonces por eso me ha gustado. Vale, aquí lo tenemos. Está. Entonces lo voy a leer, ¿vale? Vale, y con esto... Carta de San Pablo a los Corintios. Perdón. Hace un año no sabías si podrías llegar hasta aquí. Tenías miedo de cómo saldrían las cosas o si ibas a poder estar bien. Hoy estás aquí. Las cosas se fueron acomodando y tú sigues pudiendo. La vida es así. No te puedo decir cómo, pero vas a estar bien. Vas a ir encontrando la manera. Vas a creer y vas a poder con todo. Confía. ¿Qué queremos decir con esto? Porque a mí me ha parecido muy Sí, chulo es y muy yo siempre guay. intento huir de estas cosas. Si mi amiga Claudia me está escuchando, me va a escupir. Pero no, lo que al final la conclusión es esa. Sí, Si tú sabes hacerlo, si gestionas tu vida, si la analizas, si miras tu casa, si miras tus muebles, si te acompañas durante todas las emociones en esos cambios, al final vas a sacar un aprendizaje. y que a lo mejor ese cambio que tanto ansiabas te lleva a no conseguir ese objetivo, pero a conseguir otro. Eso es. Y a plantearte un poco qué has aprendido de este proceso. Entonces, yo, y creo que podemos cerrar con esto, la persona que yo era en enero de 2023, cuando mi vida volvió a empezar, porque sinceramente creo que mi vida volvió a empezar de cero, lo pienso a quien soy hoy en septiembre de 2024. Mira, ya habré hecho el cambio de Santiago. Total. O sea, Paula tendrá la barriga más grande y yo tendré 3 uñas menos de los pies. Bueno, lo pienso y este texto me ayuda, o sea, como que lo he leído esa mañana y me ha hecho pensar mucho en todos los miedos que yo tuve, todos los miedos que he tenido durante estos años de incertidumbre, de no saber cómo iba a salir, cómo no iba a salir, si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Si eres consciente y lo haces conscientemente y lo haces para ti, desde ti, al final, si confías, Llega. llega y sale. Así que nada. Así que nada, bienvenido a septiembre. Sí, y nos vemos en el siguiente episodio. No haremos parón durante la baja, o eso esperamos, porque vamos a tener muchos capítulos grabados. O sea, de hecho, Así que- nacerá el bebé y Paula seguirá teniendo barriga. Exacto. Cositas. Así que tendréis contenido para largo. Forever. Nos Pues vemos. nada. Me he quedado En como dos- paralizada. en Nos vemos 2 semanitas. semanas. Un besito, chao. Chao.